Bienvenidos a este viaje lleno de sabiduría divina y enseñanzas eternas. El libro de Proverbios es una joya espiritual que ilumina nuestro camino diario, ofreciendo consejos prácticos que fortalecen la familia, edifican el carácter y guían nuestros pasos hacia la voluntad de Dios. Prepárate para escuchar palabras inspiradas por Dios mismo, que transformarán tu vida y renovarán tu corazón. Escuchemos juntos la voz de la sabiduría celestial. Proverbios, capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer la sabiduría y la instrucción, para discernir las palabras de entendimiento, para recibir la instrucción de sabiduría, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los inexpertos y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo sabio para comprender un proverbio y su interpretación, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque serán un adorno de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren seducirte, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, acechemos para derramar sangre, embosquemos al inocente sin causa, traguemos los vivos como hace el sepulcro, enteros, como a los que descienden a la fosa. Hallaremos todo tipo de bienes valiosos, llenaremos nuestras casas con despojos. Comparte tu suerte con nosotros. Todos tendremos una sola bolsa. Hijo mío, no andes con ellos por ese camino. Aparta tus pies de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Ciertamente, en vano se tiende la red a la vista de toda ave. Pero ellos acechan su propia sangre. Se tienden una emboscada a sí mismos. Tales son las sendas de todo el que es codicioso de ganancias, las cuales arrebatan la vida de quienes las obtienen. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en el lugar más concurrido. A la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus palabras diciendo: ¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo los burlones se deleitarán en sus burlas y los necios aborrecerán el conocimiento? Vuelvan a mi reprensión. Miren que derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis palabras. Porque llamé y no quisieron escuchar. Extendí mi mano, pero nadie prestó atención. Al contrario, rechazaron todo mi consejo y no quisieron mi reprensión. Por tanto, yo también me reiré de su calamidad. Me burlaré cuando les llegue el temor. Cuando el temor venga sobre ustedes como destrucción y su ruina llegue como un torbellino, cuando vengan sobre ustedes la angustia y la aflicción, entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán con empeño, pero no me hallarán, porque aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. No quisieron mi consejo, despreciaron toda mi reprensión. Por eso comerán del fruto de su propio camino, y se hartarán de sus propios planes, porque el desvío de los ingenuos los matará, y la prosperidad de los necios los destruirá. Pero el que me escuche vivirá seguro y estará tranquilo, sin temor del mal. Proverbios, capítulo 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos contigo, de modo que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la inteligencia. Sí, si clamas por la inteligencia y alzas tu voz por el entendimiento, si la buscas como a la plata y la escudriñas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen conocimiento e inteligencia. Él reserva sana sabiduría para los rectos,
es un escudo para los que caminan en integridad. Él guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás la justicia, el juicio y la equidad. Sí, todo buen sendero. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma, la discreción te guardará, la inteligencia te preservará, para librarte del camino del hombre malvado, del que habla cosas perversas, que dejan las veredas de la rectitud para andar por caminos de tinieblas, que se complacen en hacer el mal y se deleitan en la perversidad, de los malvados, cuyos caminos son torcidos y se desvían en sus sendas, para librarte de la mujer extraña, de la desconocida que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. Ninguno que vaya a ella regresa, ni retoman las sendas de la vida. Así andarás por el camino de los hombres buenos y guardarás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los malvados serán cortados de la tierra y los transgresores serán de ella desarraigados. Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no olvides mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás favor y buena estima ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te canses de su reprensión, porque el Señor corrige a quien ama, como el Padre al Hijo en quien se deleita. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y el hombre que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus beneficios más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. Largura de días hay en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida para los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. El Señor con sabiduría fundó la tierra, con entendimiento estableció los cielos. Por su conocimiento se abrieron los abismos, y las nubes destilan el rocío. Hijo mío, que no se aparten de tus ojos. Guarda la sana sabiduría y la discreción, y serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces caminarás seguro por tu camino, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sí, te acostarás, y tu sueño será dulce. No temerás el terror repentino, ni la ruina de los malvados cuando venga, porque el Señor será tu confianza, y guardará tu pie de ser atrapado. No niegues el bien a quien es debido, cuando esté en tu mano el poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré, cuando lo tienes contigo. No trames mal contra tu prójimo, pues habita confiado junto a ti. No pelees con nadie sin razón, si no te ha hecho ningún mal. No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el perverso es abominación al Señor, pero su comunión íntima es con los justos. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero Él bendice la morada de Gdín, los justos. Ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los humildes. Los sabios heredarán honra, pero la ignominia será la herencia de los necios.
Proverbios, capítulo 4. Escuchen, hijos, la instrucción de un padre. Presten atención para conocer la prudencia, porque les doy buena doctrina, no abandonen mi ley. Pues yo fui hijo de mi padre, delicado y único amado a los ojos de mi madre. Él también me enseñó y me dijo: retén mis palabras en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no los olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la desampares, y ella te preservará. Ámala y te protegerá. La sabiduría es lo principal, por lo tanto adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas adquiere entendimiento. Exáltala, y ella te engrandecerá, te honrará cuando la abraces. Pondrá en tu cabeza un adorno de gracia, te entregará una corona de gloria. Oye, hijo mío, recibe mis dichos, y se te multiplicarán los años de vida. Te he enseñado el camino de la sabiduría, te he guiado por sendas rectas. Cuando camines, tus pasos no se verán obstaculizados, y cuando corras, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes. Consérvala, porque ella es tu vida. No entres en la senda de los malvados, ni camines por el camino de los hombres perversos. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y sigue adelante. Porque ellos no duermen si no han hecho el mal, y se quedan sin sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que brilla cada vez más hasta que el día es perfecto. El camino de los malvados es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, atiende mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para quienes las hallan y salud para todo su cuerpo. Sobre toda cosa que guardes, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la boca perversa, y aleja de ti los labios corruptos. Que tus ojos miren de frente, y que tus párpados se dirijan rectamente hacia adelante. Examínala, senda de tus pies, y que todos tus caminos sean firmes. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios, capítulo 5. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi entendimiento, para que conserves la discreción y tus labios guarden la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su boca es más suave que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se aferran al Seol. Sus caminos son inestables, no los puedes conocer, para que no reflexiones sobre la senda de la vida. Ahora pues, hijos, escúchenme y no se aparten de las palabras de mi boca. Aleja tu camino de ella y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que entregues tu honor a otros y tus años a quien es cruel. No sea que los extraños se sacien de tus bienes y tu trabajo vaya a casa de un extraño, y al final gimas cuando tu carne y tu cuerpo se consuman y digas: ¿cómo aborrecí la instrucción y despreció mi corazón la reprensión? No obedecí la voz de mis maestros, ni incliné mi oído a los que me enseñaban. Casi me vi envuelto en toda clase de mal, en medio de la congregación y la asamblea. Bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se han de derramar tus fuentes por las calles, tus corrientes de agua por las plazas. Sean solo para ti y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y alégrate con la esposa de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, habrías de enajenarte con la mujer extraña y abrazar el pecho de una desconocida? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas sus sendas. Al impío lo atraparán sus propias maldades, y quedará preso con las cuerdas de su pecado.
morirá por falta de corrección, y por la enormidad de su necedad vagará perdido. Proverbios capítulo 6. Hijo mío, si has salido fiador por tu amigo, si has estrechado tu mano con un extraño, te has enredado con las palabras de tu boca, has quedado atrapado con las palabras de tu boca. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador y como el ave de la trampa del que la atrapa. Ve a la hormiga, oh perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Ella, que no tiene capitán, ni supervisor ni gobernante, prepara en el verano su comida y recoge en la siega su sustento. ¿Hasta cuándo dormirás, perezoso? ¿Cuándo te levantarás? De tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposar, y así vendrá tu pobreza como un caminante, y tu necesidad como un hombre armado. El hombre perverso, el hombre de iniquidad, anda con boca perversa, guiña los ojos, habla con sus pies, hace señales con sus dedos. La perversidad está en su corazón, maquina el mal en todo tiempo, siembra discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado sin remedio. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 son abominación para él: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando camines, te guiarán. Cuando duermas, te custodiarán. Cuando despiertes, hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz. Las reprensiones que corrigen son camino de vida, para guardarte de la mala mujer, de la lengua suave de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni te cautive con sus ojos, porque por causa de una ramera el hombre queda reducido a un bocado de pan, y la adúltera caza la vida preciosa. ¿Puede alguien echar fuego en su seno sin que se quemen sus vestiduras? ¿Andará alguien sobre brasas sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin culpa. No se menosprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todos los bienes de su casa. El que comete adulterio con una mujer carece de entendimiento. Él destruye su alma quien tal hace. Herida y deshonra hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos encienden la furia del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se contentará aunque le ofrezcas muchos obsequios. Proverbios capítulo 7. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Átalos en tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta tuya, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, a través de mi celosía, observé a los simples, y entre los jóvenes distinguí a uno falto de entendimiento, pasando por la calle cerca de la esquina de ella. E iba camino a su casa, al anochecer, ya entrada la noche y en la más densa oscuridad. Y he aquí, le salió al encuentro una mujer con atavío de ramera y astuto corazón. Ella es alborotadora y obstinada, sus pies no permanecen en casa. Ahora está fuera, ahora en las calles, acechando por todas las esquinas. Lo agarró, lo besó, y con semblante descarado le dijo:
tenía que ofrecer sacrificios de paz. Hoy he cumplido mis votos. Por eso salí a tu encuentro. Con diligencia busqué tu rostro y te he encontrado. He adornado mi lecho con tapices, con obras labradas y lino fino de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Deleitémonos en caricias. Porque mi marido no está en casa. Se fue de viaje muy lejos. Se llevó consigo una bolsa de dinero y volverá a casa en el día señalado. Con sus muchas palabras persuasivas lo sedujo. Con la suavidad de sus labios lo arrastró. Al instante él la sigue, como buey que va al matadero, o como necio a las prisiones para ser castigado, hasta que la saeta le atraviesa el hígado, como ave que se apresuran a la trampa, sin saber que es en contra de su vida. Por tanto ahora, hijos, escúchenme y presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no vagues por sus sendas, porque ella ha derribado a muchos heridos, y numerosos son todos los que ha hecho caer. Su casa es camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Proverbios, capítulo 8. ¿No clama la sabiduría y la prudencia alza su voz? Ella se coloca en la cima de los lugares altos, junto al camino, en las encrucijadas de las sendas. Clama a las puertas, a la entrada de la ciudad, a la salida de las puertas. A ustedes, oh hombres, llamo, y mi voz es para los hijos de los hombres. Oh simples, entiendan prudencia, y ustedes, necios, adquieran un corazón entendido. Oigan, porque voy a decir cosas excelentes, y la apertura de mis labios proclamará rectitud, porque mi boca hablará verdad, y la maldad es abominación a mis labios. Todas las palabras de mi boca son con justicia. En ellas no hay nada torcido ni perverso. Todas ellas son claras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Reciban mi instrucción y no la plata, y adquieran conocimiento antes que oro escogido, porque la sabiduría es mejor que las joyas preciosas, y todo lo que se desea no se puede comparar con ella. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y encuentro conocimiento de discretas invenciones. El temor del Señor es aborrecer el mal. Aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Conmigo están el consejo y la sana sabiduría. Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Por mí reinan los reyes y los príncipes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles, todos los jueces de la tierra. Amo a los que me aman, y los que me buscan temprano me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor, sí, riquezas duraderas y justicia. Mi fruto es mejor que el oro, aun que el oro refinado, y mi ganancia mejor que la plata escogida. Guío por la senda de la justicia, en medio de las sendas del juicio, para dar a los que me aman una verdadera herencia, y así llenar sus tesoros. El Señor me poseía en el principio de su camino, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui establecida desde el principio, antes que la tierra existiera. Cuando no había abismos fui engendrada, cuando no había fuentes abundantes en aguas. Antes de que se asentaran los montes, antes que las colinas fui engendrada. Cuando aún no había hecho Él la tierra, ni los campos, ni el polvo inicial del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó las nubes en lo alto, cuando reforzó las fuentes del abismo, cuando puso al mar su límite, para que las aguas no traspasaran su mandato, cuando estableció los fundamentos de la tierra, entonces yo estaba junto a él como arquitecto, y era su delicia todos los días, gozando siempre en su presencia. Me gozaba en la parte habitable de su tierra, y mis delicias eran con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escúchenme, porque benditos son los que guardan mis caminos. Oigan la instrucción y sean sabios, y no la menosprecien.
Bendito el hombre que me escucha, velando cada día a mis puertas, aguardando junto a los postes de mis entradas. Porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí perjudica su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso la mesa, envió a sus doncellas, clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple que entre acá. Y al falto de entendimiento le dice: vengan, coman de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen la simpleza y vivan y anden por el camino de la prudencia. El que corrige al burlador se acarrea deshonra, y el que reprende al impío sufre afrenta. No reprendas al burlador, no sea que te odie. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es la inteligencia, porque por mí se multiplicarán tus días, y los años de tu vida se aumentarán. Si eres sabio, lo eres para tu propio bien, y si burlas, tú solo lo sufrirás. La mujer insensata es alborotadora, simple y nada sabe. Se sienta a la puerta de su casa, en un asiento en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, a quienes andan derechos por sus sendas. El que sea simple que entre acá. Y al falto de cordura le dice: las aguas robadas son dulces, y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Proverbios capítulo 10. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. Los tesoros de impiedad no sirven de nada, mas la justicia libra de la muerte. El Señor no dejará que el justo padezca hambre, pero rechaza la ambición de los malvados. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. La memoria del justo es bendita, pero el nombre de los malvados se pudrirá. El sabio de corazón recibe mandamientos, pero el necio parlanchín caerá. El que camina en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña el ojo causa dolor, y el necio parlanchín caerá. La boca del justo es fuente de vida, pero la boca de los impíos encubre violencia. El odio provoca rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, pero la vara es para la espalda del falto de cordura. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. La riqueza del rico es su ciudad fortificada, la ruina de los pobres es su pobreza. La labor del justo tiende a la vida, el fruto del impío tiende al pecado. El que guarda la instrucción va por camino de vida, pero el que rechaza la reprensión yerra. El que disimula el odio es de labios mentirosos, y el que difunde calumnias es necio. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Plata refinada es la lengua del justo, el corazón de los impíos vale poco. Los labios del justo alimentan a muchos, pero los necios mueren por falta de sensatez. La bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Para el necio es diversión hacer el mal, pero el hombre entendido tiene sabiduría. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos se les concederá lo que desean. Cuando pasa el torbellino, el malvado deja de existir, pero el justo tiene fundamento eterno.
como vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para los que lo envían. El temor del Señor prolonga los días, pero los años de los malvados serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectativa de los impíos perecerá. El camino del Señor es fortaleza para los perfectos, pero es ruina para los que hacen iniquidad. El justo jamás será removido, pero los impíos no habitarán la tierra. De la boca del justo brota sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben lo que es aceptable, pero la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios capítulo 11. La balanza falsa es abominación al Señor, pero la pesa cabal es su deleite. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero la perversión de los traidores los destruirá. Las riquezas no sirven en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. La justicia del íntegro endereza su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. La justicia de los rectos los librará, pero los traidores serán atrapados en su propia codicia. Muere el impío y perece su esperanza, y la expectativa de los inicuos se desvanece. El justo es librado de la tribulación, y el impío entra en su lugar. El hipócrita destruye a su prójimo con su boca, pero los justos son librados por la sabiduría. En la prosperidad de los justos, la ciudad se alegra, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Con la bendición de los rectos, la ciudad es engrandecida, pero por la boca de los impíos es destruida. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente guarda silencio. El chismoso revela secretos, pero el de espíritu fiel encubre la materia. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros está la seguridad. Con seguridad sufre daño quien sale fiador de un extraño, pero el que aborrece salir fiador vive seguro. La mujer agraciada retiene el honor, y los hombres fuertes retienen las riquezas. El hombre misericordioso hace bien a su propia alma, pero el cruel se atormenta a sí mismo. El impío obtiene un salario engañoso, pero el que siembra justicia tendrá una recompensa verdadera. Como la justicia conduce a la vida, así el que va tras el mal va tras su propia muerte. Abominación son al Señor los perversos de corazón, pero los de camino íntegro le complacen. Ciertamente, el malvado no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, así es la mujer hermosa que carece de discreción. El deseo de los justos es solo el bien, pero la esperanza de los impíos es ira. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo debido, pero terminan en miseria. El alma generosa prosperará, y el que sacia a otros, él mismo será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldice, pero la bendición está sobre la cabeza del que lo vende. El que con diligencia busca el bien procura favor, pero el que busca el mal, éste le sobrevendrá. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos florecerán como una rama. El que perturba su propia casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Proverbios, capítulo 12. El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es torpe. El hombre bueno alcanza el favor del Señor, pero el de planes perversos él lo condenará. El hombre no se afirmará por la maldad, pero la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido,
pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Los pensamientos de los justos son justos, pero los consejos de los impíos son engaño. Las palabras de los impíos acechan para derramar sangre, pero la boca de los rectos los librará. Los impíos son trastornados y dejan de existir, pero la casa de los justos permanecerá. Un hombre será alabado conforme a su sabiduría, pero el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene quien le sirva, que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, pero la compasión de los impíos es crueldad. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue vanidades carece de entendimiento. El impío codicia la red de los malvados, pero la raíz de los justos da fruto. El malvado es atrapado en la transgresión de sus labios, pero el justo escapará de la aflicción. Cada uno se saciará de bien con el fruto de su boca, y la recompensa de las manos del hombre le será dada. El camino del necio es recto ante sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. El necio al instante muestra su enojo, pero el prudente oculta la ofensa. El que habla verdad manifiesta justicia, pero el testigo falso, engaño. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que traman el mal, pero hay gozo para los que aconsejan la paz. Ninguna adversidad sucederá al justo, pero los impíos se llenarán de males. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran la verdad son su deleite. El hombre prudente encubre su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. La mano de los diligentes gobernará, pero el perezoso será sometido a trabajos forzados. La congoja en el corazón del hombre lo abate, pero una buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, pero el camino de los impíos los desvía. El perezoso no asa lo que cazó, pero la posesión preciosa del hombre diligente es de gran valor. En la senda de la justicia está la vida, y por ese camino no hay muerte. Proverbios capítulo 13. El hijo sabio escucha la instrucción de su padre, pero el burlador no atiende la reprensión. Del fruto de su boca, el hombre comerá el bien, pero el deseo de los traidores es la violencia. El que guarda su boca preserva su vida. El que abre mucho sus labios acarrea su ruina. El perezoso ambiciona y nada consigue, pero el diligente será saciado. El justo aborrece la mentira, pero el malvado es abominable y queda en vergüenza. La justicia guarda al de camino, íntegro, pero la maldad arruina al pecador. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien pretende ser pobre y tiene grandes riquezas. La riqueza de un hombre puede ser el rescate de su vida, pero el pobre no oye amenazas. La luz de los justos brilla gozosa, pero la lámpara de los impíos se apagará. Solo por la soberbia viene la contienda, pero con los que se dejan aconsejar está la sabiduría. La riqueza obtenida con vanidad se disminuirá, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. La esperanza que se posterga aflige el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. El que menosprecia la palabra será destruido, pero el que respeta el mandamiento será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento produce favor, pero el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con conocimiento, pero el necio muestra su necedad. El mensajero malvado cae en la adversidad, pero el embajador fiel trae salud. Pobreza y deshonra tendrá el que desprecia la instrucción, pero el que atiende la reprensión será estimado. El deseo cumplido es dulce al alma, pero a los necios les aborrece apartarse del mal. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal persigue a los pecadores,
pero el bien será recompensado a los justos. El bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador se reserva para el justo. En el campo de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de justicia. El que no usa la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo corrige desde temprano. El justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos quedará con hambre. Proverbios, capítulo 14. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. El que camina en rectitud teme al Señor, pero el de caminos torcidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, pero los labios de los sabios los guardan. Donde no hay bueyes el granero está vacío, pero por la fuerza del buey hay abundancia de alimentos. El testigo fiel no mentirá, pero el testigo falso hablará mentiras. El burlador busca la sabiduría y no la halla, pero el hombre entendido la adquiere fácilmente. Aléjate de la presencia del hombre necio, cuando no percibas en sus labios conocimiento. La sabiduría del prudente es discernir su camino, pero la necedad de los insensatos es engaño. Los necios se burlan del pecado, pero entre los justos hay buena voluntad. El corazón conoce su propia amargura, y un extraño no comparte su alegría. La casa de los impíos será destruida, pero la tienda de los rectos florecerá. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa puede haber dolor en el corazón, y el gozo puede terminar en pesar. El que se desvía de corazón se saciará de sus propios caminos, pero el hombre de bien será satisfecho de sí mismo. El ingenuo cree todo lo que oye, pero el prudente considera bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y confiado. El que se enoja pronto hace locuras, y el hombre malintencionado es odiado. Los simples heredan necedad, pero los prudentes se coronan de conocimiento. Los malos se inclinan ante los buenos, y los impíos a las puertas de los justos. Al pobre lo aborrece aún su prójimo, pero el rico tiene muchos amigos. El que desprecia a su prójimo peca, pero bienaventurado es el que se apiada de los pobres. No yerran los que traman el mal, pero la misericordia y la verdad acompañan a los que planean el bien. En todo trabajo hay ganancia, pero la palabra de los labios conduce solo a la pobreza. La corona de los sabios es su riqueza, pero la insensatez de los necios es necedad. El testigo verdadero libra almas, pero el engañoso habla mentiras. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y para sus hijos habrá un refugio. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, pero en la falta de gente está la ruina del príncipe. El que tarda en airarse tiene gran prudencia, pero el que es iracundo enaltece la necedad. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que tiene misericordia del necesitado le honra. Por su maldad será derribado el impío, pero el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero entre los necios se da a conocer. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. El favor del rey es para el siervo sabio, pero su enojo es contra el que lo avergüenza. Proverbios, capítulo 15. La respuesta suave aparta la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios derrama necedad. Los ojos del Señor están en todo lugar mirándole a los malos y a los buenos. La lengua sana es árbol de vida, pero la perversidad de ella quebranta el espíritu. El necio menosprecia la corrección de su padre, pero el que atiende la reprensión es prudente.
En la casa del justo hay gran riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, pero el corazón de los necios no hace así. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. Abominación es al Señor el camino del impío, pero Él ama al que sigue la justicia. Corrección severa espera al que deja el camino. El que aborrece la reprensión morirá. El Seol y la perdición están ante el Señor, cuanto más los corazones de los hijos de los hombres. El burlador no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca el conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro donde hay turbación. Mejor es una porción de legumbres donde hay amor que un buey engordado y con él odio. El hombre iracundo promueve contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, pero la senda de los justos es una calzada. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de juicio, pero el hombre entendido endereza su camino. Sin consulta, los planes fracasan, pero con muchos consejeros se cumplen. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Al sabio el camino de la vida le lleva hacia arriba, para apartarse del Seol que está abajo. El Señor destruirá la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son al Señor los pensamientos de los malvados, pero las expresiones de los limpios le son agradables. Turba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo medita cómo responder, pero la boca de los impíos habla maldades. Lejos está el Señor de los impíos, pero escucha la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena noticia fortalece los huesos. El oído que escucha la reprensión de la vida morará entre los sabios. El que rechaza la corrección menosprecia su propia alma, pero el que atiende la reprensión adquiere entendimiento. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Proverbios, capítulo 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas la respuesta de la lengua es del Señor. Todos los caminos del hombre son puros ante sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. Encomienda tus obras al Señor, y tus pensamientos serán afirmados. El Señor ha hecho todas las cosas para sí mismo, aun al impío para el día del mal. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Con misericordia y verdad se expía la iniquidad, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que grandes ganancias sin derecho. El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey. En el juicio su boca no debe ser infiel. Peso y balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Abominación es a los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Los labios justos son el deleite de los reyes, y aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajera de muerte, pero el hombre sabio la apaciguará. En la luz del rostro del rey está la vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La senda de los rectos se aparta del mal. El que guarda su camino preserva su vida.
Antes del quebranto es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillarse con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El que maneja un asunto sabiamente hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento para quien lo posee, pero la instrucción de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade sabiduría a sus labios. Panal de miel son las palabras amables, dulces al alma y salud para los huesos. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. El apetito del trabajador lo impulsa a trabajar, porque su hambre lo apremia. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como fuego abrasador. El hombre perverso siembra contienda, y el chismoso separa a los mejores amigos. El hombre violento engaña a su prójimo, y lo lleva por camino que no es bueno. Cierra sus ojos para tramar perversidades. Al mover sus labios, lleva a cabo el mal. Corona de honra son las canas, que se hallan en el camino de la justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el valiente, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. La suerte se echa en el regazo, pero toda decisión viene del Señor. Proverbios, capítulo 17. Mejor es un bocado seco y en paz, que casa llena de banquetes con discordia. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y compartirá la herencia entre los hermanos. El crisol es para la plata, y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. El malhechor atiende a labios perversos, y el mentiroso presta oído a la lengua maligna. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la desgracia no quedará sin castigo. Corona de los ancianos son los hijos de sus hijos, y la honra de los hijos son sus padres. No conviene al necio la alocución excelente, cuanto menos los labios mentirosos al príncipe. El soborno es piedra preciosa a los ojos de quien lo recibe. A donde quiera que se vuelve, prospera. El que cubre la falta busca la amistad, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. La reprensión cala más en el prudente que 100 azotes en el necio. El hombre malo busca solo la rebelión, y un mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es toparse con una osa a la que le han robado sus cachorros que con un necio en su locura. El que paga mal por bien no se apartará el mal de su casa. Iniciar una contienda es como romper una represa. Desiste, pues, antes que se suelte la riña. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿Para qué el necio ha de tener dinero en su mano para comprar sabiduría, si no tiene entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y un hermano nace para tiempo de angustia. Falto de entendimiento es el hombre que da la mano y sale fiador en presencia de su amigo. El que ama la transgresión ama la contienda. El que alza su puerta busca la ruina. El perverso de corazón nunca halla el bien, y el de lengua torcida caerá en el mal. El que engendra un necio para su dolor lo engendra, y el padre de un insensato no tiene alegría. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. El impío recibe soborno en secreto para torcer las sendas de la justicia. En el rostro del entendido habita la sabiduría, pero los ojos del necio vagan hasta el fin de la tierra. El hijo necio es pesadumbre para su padre y amargura para la que le dio a luz. No es bueno multar al justo, ni herir a los nobles que obran con rectitud. El que mide sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu prudente es hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, y el que cierra sus labios es por entendido. Proverbios,
Capítulo 18. El que se aísla busca su propio deseo, contra toda sana razón se rebela. El necio no se complace en la prudencia, sino en expresar su corazón. Cuando llega el impío, llega también el menosprecio, y con la deshonra viene la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que fluye es la fuente de la sabiduría. No es bueno favorecer al impío para pervertir el derecho del justo. Los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina, y sus labios son la trampa de su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta lo más íntimo. El que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y se siente seguro. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes de la destrucción, el corazón del hombre se enaltece, y antes de la honra está la humildad. El que responde antes de oír, cosecha necedad y vergüenza. El espíritu del hombre lo sostiene en su enfermedad. Pero ¿quién soportará un espíritu quebrantado? El corazón del prudente adquiere conocimiento, y el oído de los sabios lo busca. El don del hombre le abre camino y lo lleva ante los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero llega su adversario y lo pone a prueba. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Un hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de fortaleza. Del fruto de su boca se saciará el vientre del hombre. Con el producto de sus labios será satisfecho. Muerte y vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla algo bueno y alcanza el favor del Señor. El pobre habla con ruegos, pero el rico responde con dureza. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay un amigo más unido que un hermano. Proverbios, capítulo 19. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de labios torcidos y necio. Además, no es bueno que el alma carezca de conocimiento, y el que se apresura con sus pies peca. La necedad del hombre tuerce su camino, y su corazón se irrita contra el Señor. Las riquezas multiplican los amigos, pero el pobre es apartado de su prójimo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del príncipe, todos son amigos del que da regalos. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen, cuanto más se alejarán de él sus amigos. Él los persigue con palabras, pero no están para él. El que adquiere sabiduría ama su alma. El que guarda la prudencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene el deleite al necio, cuanto menos que el siervo gobierne sobre los príncipes. La cordura del hombre frena su ira, y su honra es pasar por alto la ofensa. El enojo del rey es como rugido de león, pero su favor es como rocío sobre la hierba. El hijo necio es calamidad de su padre, y las contiendas de la mujer son gotera continua. Casa y riquezas son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente pasará hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos morirá. El que se apiada del pobre le presta al Señor, y Él le pagará su buena obra. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. El hombre de gran ira sufrirá el castigo. Si lo libras, tendrás que hacerlo de nuevo. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá. Contentamiento del hombre es su bondad, y más vale ser pobre que mentiroso. El temor del Señor conduce a la vida, y el que lo tiene vivirá satisfecho.
no será visitado por el mal. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará de nuevo. Hiere al burlador y el simple aprenderá prudencia. Corrige al entendido y obtendrá conocimiento. El que roba a su padre y echa fuera a su madre es hijo que causa vergüenza y deshonra. Deja, hijo mío, de escuchar la instrucción que te desvía de las palabras de sabiduría. El testigo perverso se burla del juicio, y la boca de los impíos devora la iniquidad. Preparados están los juicios para los burladores, y los azotes para la espalda de los necios. Proverbios, capítulo 20. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. El terror del rey es como el rugido del león. El que lo provoca peca contra su propia vida. Es honra del hombre cesar de contienda, pero todo necio se enreda en ella. El perezoso no ara a causa del frío. En la siega buscará y no hallará nada. Consejo hay en el corazón del hombre como aguas profundas, pero el hombre entendido lo sacará. Muchos hombres proclaman, cada uno su propia bondad, pero hombre fiel, ¿quién lo hallará? Camina el justo en su integridad. Dichosos serán sus hijos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio disipa todo mal con su mirada. ¿Quién podrá decir, he limpiado mi corazón, estoy puro de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación al Señor. Aún el muchacho se da a conocer por sus acciones, si su conducta es limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, el Señor los ha hecho a ambos. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Malo, malo, dice el comprador, pero cuando se aparta se jacta. Hay oro y multitud de perlas, pero los labios prudentes son joya preciosa. Tómale la prenda al que salió fiador por un extraño y reténla en prenda por la mujer extraña. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de cascajo. Los planes con consejo firme se preparan, y con dirección sabia haz la guerra. El que anda difundiendo rumores revela secretos. No te entrometas, pues, con el que lisonjea con sus labios. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. La herencia que se adquiere deprisa al principio, al final no será bendita. No digas, yo me vengaré del mal, espera en el Señor y Él te salvará. Pesa falsa es abominación al Señor, y la balanza falsa no es buena. De parte del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Lazo es para el hombre consagrar algo apresuradamente y después reconsiderar sus votos. El rey sabio avienta a los impíos y hace pasar sobre ellos la rueda. El espíritu del hombre es lámpara del Señor, que escudriña lo más profundo de su ser. La misericordia y la verdad guardan al rey, y con misericordia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los golpes que hieren purifican el mal, y las reprensiones llegan hasta lo más profundo del ser. Proverbios, capítulo 21. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo inclina a todo lo que quiere. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor pondera los corazones. Hacer justicia y juicio es más agradable al Señor que el sacrificio. La altivez de ojos, el orgullo de corazón y la labranza de los impíos, todo es pecado. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura, de seguro va a la pobreza. La obtención de tesoros con lengua mentirosa es un soplo fugaz de quienes buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, porque no quieren practicar la justicia. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, pero la obra del puro es recta.
Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, ni aun su prójimo halla favor en sus ojos. Cuando el burlador es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se instruye al sabio, recibe conocimiento. El justo observa la casa del impío y arrasa a los impíos por su maldad. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El regalo en secreto apacigua la ira, y el soborno en el seno la fuerte indignación. Alegría es para el justo hacer justicia, pero es destrucción para los que hacen iniquidad. El hombre que se desvía del camino de la prudencia vendrá a parar en la asamblea de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el placer. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El impío será rescatado con el justo y el transgresor por el recto. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre necio todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. El sabio escala la ciudad de los valientes y derriba la fortaleza en que ellos confiaban. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Soberbio e insolente es el nombre del burlador que obra en la soberbia de su ira. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Todo el día codicia con avidez, pero el justo da y no escatima. El sacrificio de los impíos es abominación, cuánto más si lo ofrecen con intención perversa. El testigo falso perecerá, pero el hombre que oye podrá hablar siempre. El hombre impío endurece su rostro, pero el recto ordena su camino. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo que prevalezca contra el Señor. El caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Proverbios, capítulo 22. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el ser apreciado más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor. El prudente ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que siembra iniquidad segará infortunio, y la vara de su cólera caerá. El ojo generoso será bendito, porque comparte su pan con el pobre. Echa fuera al burlador, y se irá la contienda. Cesarán también la discordia y el oprobio. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos del Señor velan por la sabiduría, pero él trastorna las palabras del traidor. Dice el perezoso: hay un león allá afuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de las mujeres extrañas. El aborrecido del Señor caerá en ella. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para enriquecerse, y el que da al rico, ciertamente acabará en la pobreza. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi ciencia, porque es cosa agradable que las guardes dentro de ti, y que sean todas a la vez preparadas en tus labios, para que tu confianza sea en el Señor. Te las he enseñado hoy a ti mismo. ¿No te he escrito cosas excelentes en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad, a fin de que puedas responder con verdad a los que te consultan? No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque el Señor defenderá su causa y despojará la vida de quienes los despojen. No te juntes con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y pongas trampa para tu vida.
No estés entre los que se comprometen, entre los que salen fiadores de deudas. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué habrían de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los límites antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? Se presentará ante reyes, no estará delante de personas de baja condición. Proverbios capítulo 23. Cuando te sientes a comer con un gobernante, considera con cuidado lo que tienes delante, y pon cuchillo a tu garganta, si eres hombre de mucho apetito. No desees sus manjares delicados, porque son comida engañosa. No te afanes por hacerte rico, deja de aplicar tu propia sabiduría. ¿Has de poner tus ojos en lo que no es? Porque las riquezas ciertamente se hacen alas, y como águila vuelan hacia el cielo. No comas el pan del avaro, ni desees sus deliciosos manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Vomitarás el bocado que has comido y perderás tus halagos. No hables a oídos de un necio, porque menospreciará la prudencia de tus palabras. No traspases la linde antigua, ni entres en los campos de los huérfanos, porque su Redentor es poderoso y defenderá su causa contra ti. Aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. No rehúses corregir al muchacho. Si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también se alegrará mi corazón. Mis entrañas también se regocijarán cuando tus labios hablen cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Porque ciertamente hay un fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón por el camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño los vestirá de harapos. Oye a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Compra la verdad, y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Gran alegría es para el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Hijo mío, dame tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque fosa profunda es la ramera, y pozo angosto la mujer extraña. También ella, como ladrón, acecha, y multiplica entre los hombres a los inicuos. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién la aflicción? ¿Para quién las contiendas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin causa? ¿Para quién lo enrojecido de ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van en busca de vino mezclado. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa y se desliza suavemente. Al fin muerde como serpiente y pica como víbora. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que se acuesta en la punta de un mástil. Me golpearon, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte volveré a buscarlo otra vez. Proverbios capítulo 24. No tengas envidia de los hombres malvados, ni desees estar con ellos, porque su corazón maquina violencia y sus labios hablan maldad. Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma, con ciencia se llenan las cámaras de toda riqueza y placentero tesoro. El hombre sabio es fuerte, y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Con dirección sabia harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Demasiado alta está la sabiduría para el necio. En la puerta no abrirá su boca. Al que trama hacer el mal lo llamarán intrigante. El pensamiento del necio es pecado, y el burlador es abominación a los hombres. Si desfalleces en el día de Mimbicentes, la angustia, tu fuerza es escasa.
libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de ser masacrados. Si dices, ciertamente no lo supimos, no lo entenderá el que pondera los corazones. El que cuida tu vida, no lo sabrá, no pagará él a cada uno conforme a sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y del panal, que es dulce a tu paladar. Así será para tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallas, habrá un futuro, y tu esperanza no será cortada. Oh malvado, no aceches la morada del justo, ni saquees su habitación, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en el mal. Cuando caiga tu enemigo, no te alegres, ni se regocije tu corazón cuando tropiece, no sea que el Señor lo vea y le desagrade, y aparte de él su ira. No te inquietes por causa de los malvados, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá un buen fin, y la lámpara de los impíos se apagará. Hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te entrometas con los inconstantes, porque de pronto surgirá su desgracia, y la ruina de ambos, ¿quién la sabrá? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Al que dice al impío, tú eres justo, los pueblos lo maldecirán, y las naciones lo execrarán. Pero a los que lo reprenden les irá bien, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besarán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tu labor fuera, disponla en tu campo, y después edifica tu casa. No seas testigo contra tu prójimo sin causa, ni engañes con tus labios. No digas, como él me hizo, así le haré. Le pagaré según su obra. Pasé junto al campo del perezoso, y por la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí todo estaba lleno de espinos, ortigas cubrían su faz, y su cerca de piedra estaba destruida. Lo observé, reflexioné en ello, lo vi y recibí instrucción. Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposar, y así vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como un hombre armado. Proverbios, capítulo 25. También estos son proverbios de Salomón, que copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Es gloria de Dios encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. La altura de los cielos y la profundidad de la tierra y el corazón de los reyes son inescrutables. Quita la escoria de la plata y saldrá material para el orfebre. Quita al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey ni te pongas en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, que ser humillado delante de un noble a quien han visto tus ojos. No entres apresuradamente en litigio, no sea que al final no sepas qué hacer cuando tu prójimo te avergüence. Defiende tu causa con tu prójimo, pero no descubras el secreto de otro, no sea que el que lo oiga te afrente y tu infamia no pueda remediarse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha en su momento. Como zarcillo de oro y adorno de oro fino, es la reprensión sabia para el oído obediente. Como el frío de la nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel para los que lo envían, pues reanima el alma de sus señores. Como nubes y vientos sin lluvia, es el hombre que se jacta de dones que no da. Con paciencia se persuade al gobernante, y la lengua suave quebranta los huesos. Hallaste miel, come lo que te baste, no sea que te hartes y la vomites. Detén tu pie de la casa de tu prójimo, no sea que se harte de ti y llegue a aborrecerte. Martillo, espada y saeta aguda es el hombre que contra su prójimo da falso testimonio. Como diente quebrado y pie descoyuntado es la confianza en el desleal en tiempo de angustia. Como el que se quita la ropa en día de frío o echa vinagre sobre la herida, es el que canta canciones al corazón afligido. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua,
porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y el Señor te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el semblante airado la lengua detractora. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como aguas frías al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejana tierra. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que se doblega ante el impío. No es bueno comer mucha miel, ni escudriñar uno su propia honra. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre que no domina su espíritu. Proverbios, capítulo 26. Como la nieve en el verano y la lluvia en la siega, así no conviene la honra al necio. Como el gorrión en su deambular y la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no llegará. El látigo para el caballo, el freno para el asno y la vara para la espalda del necio. No respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas también como él. Responde al necio según su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. El que envía recado por mano de un necio, corta sus propios pies y sufre daños. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en boca del necio. Como quien ata la piedra a la honda, así hace el que da honra al necio. Como espina que se clava en la mano del embriagado, así es el proverbio en la boca de los necios. El poderoso que formó todas las cosas da la paga al necio y recompensa a los transgresores. Como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. ¿Has visto un hombre que se cree sabio? Más esperanza hay en un necio que en él. Dice el perezoso: hay un león en el camino, un león en las calles. Como la puerta gira sobre sus goznes, así el perezoso sobre su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, y le cuesta llevarla de nuevo a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasa y se enoja por una disputa ajena es como el que sujeta a un perro por las orejas. Como el loco que lanza llamas y saetas de muerte, así es el que engaña a su prójimo y luego dice: ¿no lo hice en broma? Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender litigios. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta lo más íntimo. Como escoria de plata que recubre un tiesto, son los labios ardientes y el corazón perverso. El que odia disimula con sus labios, pero en su interior abriga engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se encubra con engaño, su maldad será expuesta ante la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que hace rodar una piedra, sobre él rodará. La lengua mentirosa odia a los que oprime, y la boca lisonjera prepara la ruina. Proverbios, capítulo 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Pesada es la piedra y la arena pesa, pero la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El que está saciado desprecia el panal de miel, pero para el hambriento todo lo amargo es dulce. Como ave que se aleja de su nido, así es el hombre que se aleja de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y la dulzura de un amigo se incrementa con el consejo cordial. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni entres en casa de tu hermano el día de tu aflicción. Más vale un vecino cerca que un hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón,
para que pueda responder al que me afrenta. El prudente ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Tómale la prenda al que sale, fiador por un extraño, y reténla en prenda por la mujer ajena. Al que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, se le contará como maldición. Gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Quien trata de contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite con la mano. El hierro se afila con el hierro, y un hombre aguza el rostro de su amigo. El que cuida la higuera comerá de su fruto, y el que vela por su señor será honrado. Como el rostro en el agua corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y la perdición nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y el horno el oro, y el hombre es probado por la alabanza que recibe. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira, con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ni la corona para todas las generaciones. Cuando se aparta el heno, aparece la hierba nueva, y se recogen las hierbas de los montes. Los corderos te darán para vestirte, y los cabritos para el precio del campo, y abundará la leche de las cabras para tu alimento, para el alimento de tu casa y sustento de tus criadas. Proverbios, capítulo 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Por la transgresión de la tierra sus príncipes son muchos, pero por el hombre entendido y sabio se mantiene estable. El hombre pobre, que oprime a los pobres, es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que abandonan la ley alaban a los impíos, pero los que guardan la ley contienden contra ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de caminos torcidos y rico. El que guarda la ley es hijo entendido, pero el que se junta con glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura e interés, las recoge para el que se apiada de los pobres. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace descarriar a los rectos por mal camino, él mismo caerá en su fosa, pero los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio ante sus propios ojos, pero el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos triunfan, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, los hombres se esconden. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dichoso el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el gobernante impío sobre un pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento es gran opresor. El que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado con la sangre de otra persona huirá hasta el sepulcro. Nadie lo detenga. El que camina en integridad será salvo, pero el de caminos torcidos caerá de repente. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos se saciará de pobreza. El hombre fiel será colmado de bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan peca el hombre. El que tiene ojo avaro se apresura a enriquecerse y no sabe que le alcanzará la pobreza. El que reprende a otro hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice, no es pecado, compañero es del hombre destructor. El altivo de ánimo suscita contiendas, pero el que confía en el Señor prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, pero el que camina con sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá escasez, pero el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando se levantan,
Los impíos, los hombres se esconden, pero cuando perecen, se multiplican los justos. Proverbios, capítulo 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de pronto será quebrantado sin remedio. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. El que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que frecuenta rameras malgasta su hacienda. El rey con la justicia afirma la tierra, pero el que admite sobornos la destruye. El hombre que adula a su prójimo le tiende una red para sus pasos. En la transgresión del hombre, malo hay un lazo, pero el justo cantará y se regocijará. El justo se interesa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal conocimiento. Los hombres escarnecedores encienden la ciudad, pero los sabios apartan la ira. Si un sabio disputa con un necio, sea que se enoje o se ría, no tendrá descanso. Los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro, pero los rectos procuran su vida. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al final la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el opresor se encuentran. El Señor alumbra los ojos de ambos. El rey que juzga con verdad a los pobres afirmará su trono para siempre. La vara y mere sostine, la corrección dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Cuando se multiplican los impíos, la transgresión se multiplica, pero los justos verán su caída. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Donde no hay visión, el pueblo se extravía, pero bienaventurado el que guarda la ley. Con palabras no se corrige al siervo, porque entiende, pero no obedece. ¿Has visto hombre, ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El que acaricia a su siervo desde la niñez, al final éste llegará a ser su heredero. El hombre iracundo promueve contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. El que es cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pone lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Muchos buscan el favor del gobernante, pero el juicio de cada uno viene del Señor. Abominación son para los justos los hombres injustos, y abominación son para los impíos los de camino recto. Proverbios, capítulo 30. Palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que pronunció el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente yo soy más torpe que ninguno, y no tengo entendimiento de hombre, ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en él confían. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Susténtame con el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es? El Señor. Yo que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. No calumnies al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y seas culpable. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuán altivos son sus ojos y sus párpados alzados en soberbia. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian:
Aún la cuarta nunca dice, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice, basta. Al ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo devorarán los hijos del águila. 3 cosas me son ocultas, y aún 4 no entiendo: el rastro del águila en el aire, el rastro de la serpiente sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Tal es el proceder de la mujer adúltera. Come y limpia su boca y dice, ¿no he hecho maldad? Por 3 cosas se estremece la tierra, y aún por la cuarta no puede soportarlo: por el siervo cuando llega a reinar, el necio cuando se sacia de pan, la mujer despreciada cuando se casa y la sierva cuando hereda a su señora. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, pero que son más sabias que los sabios: las hormigas, pueblo no fuerte, pero preparan en el verano su comida; los conejos, pueblo nada poderoso, pero hacen su casa en la peña; las langostas, que no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas; la araña, que con sus manos atrapa y está en palacios de reyes. 3 cosas hay de hermoso andar, y aún la cuarta pasea con elegancia: el león, fuerte entre todos los animales, que no retrocede ante nada; el gallo, ceñido de lomos; el macho cabrío, y el rey, cuyo ejército está con él. Si neciamente has hecho exaltar tu espíritu, o si has pensado, mal, pon tu mano sobre tu boca, porque apretando la leche se produce mantequilla, apretando la nariz se produce sangre, y apretando la ira se produce contienda. Proverbios, capítulo 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis votos? No des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los príncipes la sidra. No sea que beban y olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Den la sidra al desfallecido y el vino a los amargados. De ánimo, beban y olvídense de su pobreza, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa largamente al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Le da a él bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Evalúa un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Ciñe de fuerza sus lomos y fortalece sus brazos. Ve que su ganancia es buena, su lámpara se apaga de noche. Aplica sus manos al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su casa va vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y las vende, y provee cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera la marcha de su casa, y no come el pan de la ociosidad. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres han obrado con virtud, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Gracias por acompañarnos en esta escucha del libro de Proverbios.
Has recibido palabras llenas de sabiduría celestial que enriquecerán cada área de tu vida. Te invitamos a escuchar nuevamente estas enseñanzas, pues la sabiduría divina es infinita y siempre tiene algo nuevo para revelarte. Que Dios te bendiga abundantemente en tu caminar diario. Acabas de escuchar Proverbios de Salomón traducidos de la versión King James. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Ahora, escuchar nuevamente o mira el video sugerido con un nuevo libro de la Biblia.